La presentación que les voy a mostrar es acerca del tema de la integral definida de la materia de cálculo integral. Bueno, el contenido de esta exposición es la integral definida, cálculo de una integral definida, cambios de límites correspondientes a un cambio en la variable, cálculo de áreas, cálculo del área cuando las ecuaciones de la curva se dan en forma paramétrica, representación geométrica de una integral, integración aproximada, fórmula del trapecio, fórmula de Simpson, intercambio de límites y descomposición del intervalo de integración en una integral definida. Bueno, el primer tema es la integral definida. La integral definida de f de x en el intervalo a, b es igual al área limitada entre las gráficas de f de x, el eje de abscisas y las rectas verticales de x igual a y x igual a b, bajo la hipótesis de que la función f es positiva. Este integrante se representa por, aquí vemos integral del límite inferior que es a, límite superior b, f de x por el diferencial de x. A es el límite inferior de la integración y b es el límite superior de la integración. Como podemos ver aquí la gráfica, está aquí el eje de las y, el eje de las x. Cuando x es igual a, cuando x es igual a b, vemos que se forma una área y esta área la vamos a poder calcular a través de esta integral. Y como nos dice aquí, la integral definida de f de x es el intervalo de AB es igual al área limitada entre la gráfica, como se ve aquí, de f de x en el eje de las abscisas, que viene siendo x, y las rectas verticales de x igual a y x igual a b. Entonces, por lo tanto, la integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas, como vemos aquí, y rectas. Cálculo de una integral definida. Para calcular el valor de la integral definida, evaluamos primero el límite superior y después el límite inferior. La diferencia de estos valores es el valor de la integral definida. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la integral del límite inferior 1, límite superior 2 de x cúbica por el de x. Entonces, y representa geométricamente el resultado. Bueno, calcular la integral. Entonces, aquí realizamos la integral, nos quedaría x a la cuarta sobre 4 y ahora vamos a evaluar los valores de los límites y nos quedaría 2 a la 4 sobre 4 menos 1 elevado a la cuarta potencia sobre 4 y nos quedan 15 cuartos. Ese resultado representa el área bajo la curva de y igual a x cúbica desde x igual a 1 hasta x igual a 2 sobre el eje de las x. Ahora vamos a ver el tema cambio de límites correspondientes a un cambio de la en variable. Hacer un cambio de variable para integrales definida es muy similar a hacerlo con integrales indefinidas, pero con un paso adicional, tomar en cuenta los límites de las integrales. Ejemplo, tenemos aquí la integral donde el límite inferior es 1 y el límite superior es 2x, que multiplica x cuadrada más 1 y todo esto elevado al cubo por el diferencial de x. Observamos que 2x, que es la que está aquí en la parte de afuera, es la derivada de lo que está dentro del paréntesis, x cuadrada más 1, por lo que podemos aplicar un cambio de variable, sea u igual a x cuadrada más 1. Entonces, la derivada nos queda 2x que multiplica el diferencial de x. Ahora sustituimos los valores, bueno, cómo va a quedar esta equivalencia, y nos queda integral, esta integral 2x que multiplica x cuadrada más 1 todo elevado al cubo por el diferencial de x es igual a u al cubo por du. Los límites de integración están dados para x, pero no para u. Los límites de integración están dados para x, pero no para u. Bueno, ahí lo repetí, perdón. Ciertamente los límites no deben permanecer iguales. Para encontrar los nuevos límites debemos encontrar cuáles valores de u corresponden a x cuadrada más 1 cuando x es igual a 1 y x es igual a 2. Sustituimos los valores en esta ecuación
y nos queda 1 elevado al cuadrado más 1 es igual a 2. Este viene siendo el límite inferior. Para el límite superior es igual 2 elevado al cuadrado más 1 y nos queda 5. Ahora podemos hacer correctamente el cambio de variables. Entonces nos quedaría la integral del límite inferior 1 con el límite superior 2 de la integral 2x que multiplica a x cuadrada más 1 al cubo por el diferencial de x es igual a la integral con el límite inferior a 2 y el límite superior a 5 de u al cubo por du. Cuando usamos un cambio de variables en integrales definidas, siempre debemos tomar en cuenta los límites de integración. A partir de aquí podemos resolver todo con respecto a u. Entonces vamos a resolver nuestra integral. Le sumamos 1, nos queda 4 y lo pasamos al denominador. Entonces nos queda u a la cuarta sobre 4 con el límite inferior 2 y el límite superior 5. Sustituimos los valores en esta ecuación y nos queda 5 a la cuarta sobre 4 menos 2 elevada a la cuarta sobre 4. Realizamos esta resta y nos da este resultado. Ahora vamos a ver cálculo de áreas. Si la función es positiva en un intervalo AB, entonces la gráfica de la función está por encima del eje de las abscisas. El área de la función viene dada por área igual de la integral del límite A al límite B de f de x por el diferencial de x, donde A y B son los puntos entre los que queremos calcular el área y que habitualmente son los puntos de corte de la función en el eje x. Aquí lo podemos ver geométricamente, el punto A corta aquí en el eje de las X y B, y aquí se forma esta área. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el área limitada por la curva Y es igual a 9 menos X cuadrada, y el eje de las X, encontramos los puntos de corte en el eje X, como podemos ver aquí, para representar la curva y conocer los límites de integración. Aquí vamos a igualar a y igual a 0 y vemos que tenemos una x cuadrada, entonces tiene dos valores, entonces x1 es igual a 3 y x2 es igual a menos 3. Como la parábola es simétrica respecto al eje de y, el área será igual al doble de área comprendida en x igual a 0 y x igual a 3. Aquí lo podemos ver en la gráfica. Entonces, área es igual a menos 3 hasta el límite 3 de 9 menos x cuadrada por dx, que es igual a 2, partiendo de los valores de acá arriba, el límite inferior es 0 y el límite superior es 3, que multiplica a 9 menos x cuadrada por dx, que es igual a 2, entre corchete 9x menos x cúbica sobre 3. Esto fue ya después de que integramos aquí. Sustituimos los valores de los límites y ponemos el 3. Aquí sería 3 por 9, 27, menos 3 por 3, 9, 27, por 3, 9 por 3, 27, menos 3 por 3, 27, menos 9. Y nos quedaría 27 más 9, nos quedaría 36. 36u es porque está representando que es una área. Las áreas se expresan con unidades cuadradas. Cálculo del área cuando las ecuaciones de la curva se dan en forma paramétrica. Esto es, si la curva C viene dada por las ecuaciones paramétricas x es igual a xt, y podemos ver que y es igual a y de t, con t que pertenece al intervalo t1 a t2. El área limitada entre c y el eje de OX área es igual a la integral de t1 como límite inferior hasta t2 límite superior de y de t por la derivada de t por dt. El área limitada entre c y el eje OY es área de la integral del límite inferior t1 del superior de t2 con valor absoluto de x de ty
y' de t por l de t. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el área encerrada por la elipse que en coordenadas paramétricas viene dada por x es igual a coseno de t y y es igual a b seno de t. Debemos establecer el intervalo de variación del parámetro t para que las coordenadas x y de y recorran todos los puntos de la elipse una y solo una vez. Bueno, el intervalo de parámetros debe tener longitud 2pi. Lo más habitual es tomar el intervalo 0,2pi o menos pi hasta pi, y aquí trabajaremos con 2,2pi. Entonces así nos quedaría, área es igual a la integral del límite inferior 0 hasta 2pi de b seno de t, que multiplica a menos a seno de t por dt, que viene siendo igual a menos ab, la integral del límite inferior 0 hasta el límite superior 2pi de seno cuadrado de t por dt. Y también nos quedaría, área es igual a la integral de 0, a la integral del límite inferior 0 de hasta el límite superior 2pi, valor absoluto de a coseno de t por b coseno de t, y esto se multiplica por dt y nos quedaría como ab de la integral límite inferior 0 hasta 2pi del coseno de al cuadrado por t por dt. Bueno, ahora vamos a ver la representación geométrica de una integral. La representación gráfica del resultado de una integral definida corresponde al área bajo la curva de la función, si ésta es continua en el intervalo de integración. En la figura de la derecha se muestra la interpretación geométrica de la integral de 15t de por dt con un límite inferior 0 y un límite superior 5. Esta integral se puede interpretar como la distancia d recorrida por un objeto en los primeros 5 segundos de su trayectoria. O sea, viene siendo t es igual a 5 si su velocidad es 15 metros sobre segundo. Así d puede calcularse como el área de un triángulo de base y altura t. Entonces aquí sería base y esta viene siendo su altura. Entonces vamos a integrar, sería d es igual a 15 de la integral de con límite inferior 0, límite superior 5 de t de t. Si aquí integramos nos quedaría t cuadrada sobre 2, y aquí ya sustituyeron directamente y nos queda es igual a 15 por 5 al cuadrado sobre 2. Se realizan las operaciones y nos queda 187.5 metros. Integración aproximada, fórmula del trapecio. La aplicación de la fórmula de trapecios es útil cuando la integración en la integral de límite inferior a al límite superior b de f de x es difícil y no se efectúa en determinadas funciones elementales. El valor numérico de esta integral de f de x con límite inferior a y límite superior b es la medida del área de la superficie limitada por la curva y es igual a f de x al eje de las x y las ordenadas cuando x es igual a y x es igual a b, como lo podemos ver en esta gráfica. Vemos esta parábola. Y vemos aquí el límite de a hasta b. El valor de esta área puede determinarse aproximadamente sumando los trapecios de como se observa en esta figura. Aquí vamos a dividir el espacio que está sobre esta área y obtenemos estos trapecios. Dividiendo el segmento que viene siendo de b menos a al semejante de o a x en n en partes iguales y sea delta de x la longitud de cada parte, es decir, delta de x es igual a b menos a sobre n, que vendría siendo esta parte. Sea las abscisas de los puntos de división de la función. Las abscisas vienen siendo la x, entonces a y luego sería x1, x2, x3 hasta xn hasta llegar a b.
Trazar esos puntos, las coordenadas correspondientes a la curva y f de x, y estas son, cuando determinamos aquí lo de las x, tenemos que tener su correspondiente. Por cada x va a haber una y. Entonces ponemos y0 es igual a f de x subíndice 0, que es igual a y1 de f de x1, y subíndice 2 es igual a f de x2, y así sucesivamente hasta yn es igual a f de xn. Vamos a ver un ejemplo. Dice, empleando la fórmula de los trapecios, calcular el área aproximada de la curva y es igual a x cuadrada, dividiendo de x igual a 2 a x igual a 8 en 6 intervalos. Comparar el resultado obtenido. Entonces, dice, se calcula la longitud de cada intervalo. Delta de x es igual a b menos a sobre n. Aquí sustituimos los valores que nos dicen que x vale 8 y también x vale 2. Y nos dice en 6 intervalos. Sustituimos los valores y nos queda 1. Aquí dice que delta de x es igual a 1. Después se tabula la función con los valores de la abscisa sucesiva de tamaño. Ax es igual a 1 desde x igual a 2 hasta 8. Vamos tomando los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sustituimos estos valores en esta ecuación y obtenemos estos valores. Entonces, para obtener el área total, nos basamos en esta fórmula donde dice un medio de y0 más y1 más y2 hasta más un medio de y6 que multiplica x. Sustituimos los valores que obtuvimos en esta tabulación. Nos queda un medio que multiplica 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49 más un medio de 64 que multiplica 1, que viene siendo el valor de delta x. Y nos queda 2 más 135 más 32 que multiplica 1, y esto nos da un total de 169 por 1 y nos queda 169. Entonces finalmente el área bajo la curva a través de la fórmula del trapecio nos queda 169 de u cuadrada, porque el área se mide en unidades cuadradas. Ahora vamos a ver la fórmula de Simpson. La regla de Simpson es un método que utiliza parábolas para aproximar la curva en vez de trazar líneas. En el anterior pues nada más eran puros rectángulos y aquí vamos a poner una parábola. Como también en el caso del trapezoide, la regla de Simpson en el intervalo AB se divide en n subintervalos a lo largo, que viene siendo delta de x es igual a b menos a sobre n, que es la distancia a, b, y estas líneas vienen siendo n, que son los intervalos. Sumando el área de cada una de las tiras parabólicas, se obtiene la fórmula de Simpson, donde n es par. Es decir, y también es muy importante, cuando se establecen este tipo de parábolas siempre va a pasar por 3 puntos. Entonces por eso es delta x sobre 3, que representa esos 3 puntos. Entonces aquí tenemos esta fórmula donde se va a ir alternando 4 y 2, 4 y 2. Por eso dice que n es par. Entonces nos queda y subíndice 0 más 4 que multiplica y1 más 2 de y subíndice 2 más 4 que multiplica y subíndice 3 más 2 que multiplica y subíndice 4, y así sucesivamente hasta yn. Vamos a ver un ejemplo. Utiliza la regla de Simpson para aproximar la integral de 1 de x sobre dx con límite inferior 1 y límite superior 4 con n igual a 6. Entonces vamos a encontrar delta de x, que es b menos a sobre n, que es 4 menos 1 sobre 6, que se obtienen aquí a través de los límites, y nos queda un medio. Entonces sustituimos los valores, nos queda 1 de x por dx de límite inferior 1, límite superior, que es igual a 1/3. Este valor lo obtenemos en base a esta fórmula del 3. Entonces si dividimos 1/2 sobre 3, nos queda 1/6. Sustituimos los valores y obtenemos este resultado. Vamos realizando la operación. También nos dicen que son 6 intervalos, entonces tomamos una tabla del 1 al 6 y esos valores los vamos sustituyendo en esta ecuación y luego lo vamos multiplicando por este valor,
Por ejemplo, aquí quedaría 1 sobre 1, 1, y luego el valor de 2 quedaría 1/2, y así sucesivamente realizamos la operación y obtenemos el resultado de 1.3956. Ahora, vamos a ver intercambio de límites. Si intercambiamos los límites de integración, el valor de la integral definida cambia de signo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una integral así con límite inferior a y límite superior b, f de x, si intercambiamos los límites, nos quedaría menos, y el que estaba en el límite superior pasa al límite inferior, y lo que estaba como límite inferior pasa a superior, y f de x. La única diferencia es que se cambian de orden y lleva el signo menos. Esta propiedad es muy útil para no operar con valores negativos de las integrales definidas. Descomposición del intervalo de integración de una integral definida. Si C es un punto intermedio del intervalo AB, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos A y C y CB. Aquí lo vemos, tenemos la integral de f de x, límite inferior a, límite superior b, que viene siendo igual a límite inferior a, límite superior c, que c viene siendo el punto intermedio de ese intervalo de f de x, más, ahora c es límite inferior sobre, no, perdón, el límite inferior c, y ahora el límite superior es b de f de x. Entonces nada más se divide y se hace una suma y obtenemos el total de la integral como si fuera f de x. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero haya sido clara y explícita, y nos vemos para la próxima. Gracias.